En 1973, el presidente de Chile, el señor Salvador Allende, marxista, elegido democráticamente para el cargo, se quitó la vida después de que triunfara un golpe de Estado militar contra su gobierno que interrumpió el sistema democrático. Según los militares que dieron el golpe de Estado, encabezados por el general Augusto Pinochet, se habían adelantado a otro supuesto golpe de Estado que estaba planificando la izquierda marxista. El gobierno del señor Allende se estaba armando, autorizaba que se preparara una revolución. En aquel momento, el general Pinochet y los otros militares golpistas fueron respaldados por la democracia cristiana chilena y sus principales referentes, el señor Patricio Aylwin o la familia Frey. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Aquel golpe de Estado causó un debate interno en la prensa española. Las publicaciones más a favor de instalar la democracia en España se posicionaron en contra. En la revista Triunfo, don Eduardo Aro Teclen denunció que se había instalado el fascismo en Chile. Y Cuadernos para el Diálogo, a pesar de que era una revista demócrata cristiana, se opuso a sus compañeros de Chile y se declaró en contra por decisión de don Joaquín Ruiz Jiménez, exministro franquista pero que ya estaba del lado de la democracia. Pero tenía más influencia la prensa diaria de ámbito nacional, y ahí el periódico ABC, dirigido por don Torcuato Luca de Tena y Brunet, se convirtió en el medio que más aplaudió la caída del señor Allende. Fueron célebres sus portadas de Cae Allende, donde celebraba esta caída, o A Tiempo, donde insistía en que el ejército chileno había salvado al país. En el editorial que publicó don Torcuato Luca de Tena y Brunet se leían cosas como: contra el caos creciente, contra la vía al socialismo de Allende que ha arruinado al pueblo chileno, contra la amenaza de una dictadura marxista, contra el desastre absoluto social, se ha alzado el ejército de Chile, la columna vertebral de la nación. Ojalá que los militares, una vez cumplida su misión quirúrgica de urgencia, devuelvan a Chile al normal ejercicio de la democracia dentro de las líneas constitucionales de aquel Estado hispanoamericano. ¿Cómo cree usted que podrá haber elecciones otra vez? Su pregunta es un poco difícil. Cuando veamos que el cáncer marxista está aplacado. El ABC era uno de los periódicos privados de la mañana más leídos, y aunque ya estaba a favor de que se instalara en España una democracia parlamentaria, en este caso se posicionó con los militares chilenos. En cambio, curiosamente, el diario Pueblo, de don Emilio Romero, que era un periódico público, pagado por tanto con los impuestos de todos los españoles y vinculado al sector nacional sindicalista del franquismo, se posicionó a favor del presidente caído. ABC lanzaba al vuelo las campanadas, incapaz de disimular su gozo por el derrocamiento del presidente legítimo y constitucional de Chile, Salvador Allende. La legitimidad democrática no ha de ser devuelta a nadie, sino que sencillamente ha sido rota por un golpe de fuerza, y eso ABC lo parece ignorar. Hay cosas que ABC no dice y que son sin embargo la clave de los hechos. Por ejemplo, que nadie puede acusar a Allende de vulnerar la Constitución chilena. En esta trifulca entre ABC y Pueblo entró un tercer periódico, el diario El Alcázar de la tarde, que para ese momento ya no era el periódico aperturista del Opus, sino que tras el cambio del 68, del que hablaremos una pieza aparte, había pasado a ser el periódico de los combatientes, es decir, el sector ultra inmovilista del régimen, y había fichado como columnista de referencia a la banda de los cuatro: don Antonio Gibello, don Antonio Izquierdo, don Alfonso Paso y don Rafael García Serrano, a los que apodaban la banda de los cuatro. El señor García Serrano publicó un artículo en el que había una referencia clara al diario Pueblo y a su director, don Emilio Romero. Algún diario acentúa conmovedoramente la legitimidad del régimen de Allende sin ni siquiera pararse a considerar que su propia cabecera nace de un acto de rebeldía y civil contra un gobierno seguramente tan legítimo como el de Chile. Descendientes del 18 de julio y algunos de sus protagonistas se sitúan ante el caso chileno con un dengue comodón y reaccionario, con un tic neoliberal, y a mí me da risa constatarlo. Esos descendientes del 18 de julio claramente son ABC en lo que se refiere al reaccionario y Pueblo al que curiosamente se refiere como neoliberal por haberse opuesto al golpe del señor Pinochet. Realmente, con ese artículo, el señor García Serrano estaba metiendo en problemas a don Emilio Romero, que era procurador en Cortes franquistas, porque estaba dando a entender
que si apoyaba al señor Allende por ser el presidente legítimo, era tanto como apoyar al régimen derribado en el año 36 por el alzamiento nacional del 18 de julio. Por lo que don Emilio Romero tuvo que hacer clara la diferenciación que él veía sobre esto en su artículo siguiente. Para cualquier comentarista político suele ser norma principal la claridad y la congruencia, y García Serrano en su artículo parecía renunciar previamente a ambas. El paralelismo que él trata de establecer es inviable. El levantamiento de 1936 se produjo porque desde el poder se había roto la legitimidad al asesinar al jefe de la oposición, José Calvo Sotelo. En Chile, por el contrario, el poder no ha asesinado a nadie, el que ha muerto ha sido Allende. Hay que tener en cuenta que don Emilio Romero era el director más importante durante el régimen franquista, el que más años logró estar en el cargo, y se acusaba de que lo había conseguido porque cada vez que había un cambio de gobierno, porque una familia del régimen perdía en favor de otra, él pasaba a apoyar a la familia que estaba en alza. Hay que entender este patrón que se atribuía al señor Romero para entender la siguiente puya que le lanzó el señor García Serrano en su siguiente artículo. El diario Pueblo es la consecuencia de una rebelión del ejército, la falange y el requeté contra el gobierno legítimo de la República, y el que es director de Pueblo fue falangista y es consejero nacional del movimiento. Sin embargo, felicito a Pueblo porque al fin los he visto escalonarse en la defensa de alguien que perdió el cargo, y eso es noticia. Y jamás me ha dicho ni el director ni la empresa lo que tengo que escribir. Escribo lo que me place todos los días. No, es que a lo mejor luego, se produce una sintonía entre los intereses de la empresa y tus ideas. No hay yo en eso no quiero nos comunicamos. Digamos mérito. Intentamos hacer las cosas decorosamente y que luchamos con limpieza por una causa que a lo mejor estaba equivocada. Pero al margen de estas trifulcas, el periódico que más publicó reportajes para apoyar al nuevo gobierno del general Pinochet fue, de nuevo, el ABC. Su corresponsal en Chile había sido durante el mandato del señor Allende don Luis María Ansón, pero en el momento del golpe de Estado, el señor Ansón había vuelto a Madrid con el cargo de subdirector de ABC y le había reemplazado como corresponsal en Chile don Luis Calvo Andaluz, su maestro, donde publicó reportajes insistiendo en que los militares habían salvado Chile. Uno de los reportajes más recordados es la entrevista que le hizo a don Eduardo Frei para que respaldara el golpe. Cuando un gobierno se niega a cumplir las leyes sociales, insulta y desobedece al Tribunal Supremo, menosprecia a la inmensa mayoría del Congreso, arrolla las libertades individuales y políticas, desabastece el mercado, el derecho a la rebelión se convierte en deber. Cuando los señores Calvo y Frei están diciendo esto, se están refiriendo al gobierno de Allende, no al gobierno de Pinochet, lo cual no deja de ser curioso si se tiene en cuenta que el señor Frei no va a tardar muchos años en cambiar de opinión y volver a pasarse a la oposición a la dictadura chilena del general Pinochet. Incluso hay investigaciones que sostienen que la muerte del señor Frei fue provocada por la dictadura. Pero cabría preguntarse por qué, si el ABC en aquel momento ya pedía democracia parlamentaria para España, apoyó tanto el golpe de Estado del señor Pinochet en Chile. Podría ser por un ideario de antimarxismo radical, o podría ser lo que apuntó el periódico Le Nouveau Socialiste, que era el periódico de los españoles refugiados en Francia, donde se recordaba que el padre del director de ABC, es decir, don Juan Ignacio Luca de Tena, había sido embajador en Chile, y que por eso podía tener intereses y negocios en aquel país. Desde el primer día del motín reaccionario de Pinochet y sus secuaces contra la legalidad constitucional de Chile, ABC no supo ocultar su inmensa satisfacción por el cruentísimo alzamiento militar. El antiguo espía nazi, Luis Calvo, el incivil agente de la Gestapo, culpable de numerosos crímenes hilderianos debidos a sus confidencias, publicó una serie de artículos difamatorios soeces. El titulado Marqués de Luca de Tena, es decir, el señorito sevillano Juan Ignacio Luca de Tena, tradicional enemigo de la clase trabajadora, no solo invirtió su tiempo en escandalizar en lugares de mala nota, además se mezcló en negocios raros y adquirió acciones en empresas explotadoras de plomo y cobre. No podemos seguir llamándole ABC, sino la cloaca y la sentina. Cualquiera de estos dos títulos es adecuado para definir al infame papelucho de Serrano 51. Con todo, la admiración que parecía tener el director de la ABC, don Torcuato Luca de Tena, al dictador de Chile, el general Augusto Pinochet, no parecía compartida con toda la familia Luca de Tena. El 21 de febrero de 1975, don Torcuato Luca de Tena publica una entrevista hecha personalmente por él al señor Pinochet, que fue el mayor respaldo de la prensa española al general Pinochet. Eso sale el 21 de febrero de 1975. Tan solo 5 días después de publicar eso, don Torcuato Luca de Tena es destituido como director de ABC.
Y aparentemente esa entrevista fue el detonante para que estallara la guerra interna entre accionistas de la ABC, entre el grupo que apoyaba a don Torcuato Luca de Tena y el grupo que apoyaba a su hermano pequeño don Guillermo Luca de Tena. Una batalla que afectaría a la junta de fundadores del periódico, que en ese momento era el máximo órgano ejecutivo del mismo, y de la que ya hablaremos una pieza aparte. Pero dentro de unos límites de la prudencia y de la discreción política, evidentemente. Tendré la mano más dura que se imagine.